Porque prefiero las películas de superhéroes sobre los cómics. El cine de superhéroes se puede decir lo que le trajo la fama que ahora tienen los personajes de Marvel y DC al público en general, especialmente a Marvel. Sin embargo, en el caso de Marvel, se tiene la idea entre algunos de los fans más puristas a los cómics que las películas del género dañaron a los cómics y esto causó que se tomaran decisiones creativas bastante cuestionables a partir del momento en que las películas empezaron a hacerse populares. Con todo esto voy a explicar de por qué prefiero más las películas que su material fuente, que son los mismos cómics. No tengo nada en contra de los cómics, ya que reconozco que ellos fueron los que originaron a los icónicos personajes de Marvel y DC, así como tener una gran influencia en la cultura popular. Pero en mi propia opinión creo que las películas, así como el resto de medios audiovisuales, son una mejor presentación de los universos de superhéroes que su material fuente. Aquí mis razones. La primera es que la muerte en los cómics rara vez provoca un impacto serio en la trama. Ya que en un cómic que tuvo bastante publicidad fue cuando Wolverine murió. Sin embargo, todo este impacto se vino abajo cuando unos cómics después Wolverine regresó como si nada, quitándole todo el impacto emocional de ese suceso en la historia. En general, las muertes no tienen ningún significado en Marvel y DC porque los personajes pueden regresar a la vida una y otra vez. En el caso de las películas, las muertes de los protagonistas sí son permanentes. Básicamente, las películas pueden darle un impacto emocional más serio que en los cómics. La segunda razón es que nunca puede haber una conclusión definitiva en los cómics. Este punto lo abordé en mi video sobre Invincible. Es muy difícil que en los cómics haya un final definitivo porque eso le quitaría ingresos a las compañías de los cómics, teniendo que recurrir a eventos que resetean la realidad como la crisis de Tierras Infinitas de DC, y en el caso de Marvel hacer nuevas continuidades ajenas, como borrón y cuenta nueva al universo principal como lo fue Ultimate Marvel. En las películas puede existir una continuidad donde la historia puede evolucionar desde el principio hasta tener su propia conclusión. El tercer argumento es que el status quo no es permanente, permitiendo que la historia pueda desarrollarse. En los cómics el mundo alrededor de los personajes rara vez cambia. Existe un fenómeno donde los personajes parecen no envejecer. Por ejemplo, en los cómics Peter Parker se convirtió Spider-Man en los años 60, pero aún sigue siendo un adulto joven en el siglo XXI, y Bruce Wayne se volvió Batman en los años 30. Mientras que en las películas ambos personajes generalmente empieza a crecer hasta el punto de llegar a retirarse, haciendo a la historia más consistente y coherente. Estos son los puntos de por qué creo yo de que el cine de superhéroes, especialmente el universo cinematográfico, es generalmente una mejor representación de los personajes, considerándola mejor que los mismos cómics. En conclusión, yo considero al cine de superhéroes una mejor representación del género. Ya que las muertes de los personajes son permanentes, tener una continuidad con una conclusión y que los personajes puedan evolucionar junto a su entorno en vez de estancarse en un status quo. Bueno, hasta la próxima.